Bueno, vamos a conversar con Esteban Paulón, Paulón, diputado nacional del Partido Socialista de Santa Fe. Hoy tenemos un... Hola Esteban, ¿cómo estás? Esteban, buen día. Te saluda Juan, Agustín y Matías. ¿Cómo andan Juan, Agustín, Matías? Buen día a la gente allá de Salta. Bien, todo bien. Esteban, te invitamos para charlar un poco de la situación nacional e internacional que estamos viviendo con respecto a el nuevo fenómeno, agenda woke, progresismos. ¿Cuál es el lugar del socialismo hoy? Recién hablábamos antes que salga al aire, sí, Santa Fe, Rosario es el último bastión del socialismo que queda en Argentina. ¿Y cómo se enfrentan a esta moda nueva de derecha, no? No, la verdad que estamos en un momento complicado. Primero, la gente no tiene idea qué es la agenda woke. No digo, yo digo, cuando habla el presidente de la agenda anti-woke, la gente pensará que habla de la sartén, de los fideitos, la verdura, nadie sabe de qué habla con la agenda woke, pero básicamente es este discurso antiprogre, entre comillas, que esconde detrás de esas formulaciones la idea de que la sociedad otorgó demasiados derechos y libertades a las distintas comunidades y a los distintos colectivos, que hay demasiada sensibilidad social, que el Estado no tiene por qué meterse en eso y que la sociedad debería regular sola todo, desde la economía hasta las relaciones personales, desconociendo que vivimos en un mundo que es estructuralmente desigual, que no todas las personas tenemos o tienen los mismos derechos y que nuestras circunstancias personales hacen que podamos acceder o no a ciertos espacios. Obviamente, un chico, una chica que nace en un pueblo pequeño del norte de Santa Fe o en el interior de Salta, que tiene un determinado nivel educativo o económico, que no logra llegar a la universidad, no va a tener las mismas posibilidades de un hijo de Mauricio Macri, que va a poder ir a la mejor universidad privada, que se va a vincular, que rápidamente seguro va a tener ofertas laborales o va a poder hacer una carrera en las propias empresas del padre. Eso es una obviedad. Y por supuesto también en lo que tiene que ver con el género y la diversidad pasa lo mismo. Las mujeres en general no tienen las mismas posibilidades que los varones, fundamentalmente porque en la sociedad todavía le seguimos cargando a la mujer la tarea de cuidado. La mujer es la que pare, la que tiene los chicos. Está esta idea de que como la parió se tiene que hacer cargo, amamantar, cuidar, darle de comer, hacer que vaya a la escuela, cuidar a toda la familia, sostener el hogar, ¿no? Lo decía un diputado hace unos días en una nota en Cenital, decía, la mujer se queda en la casa porque construye el hogar. Sí. Y entonces también a la hora de ir al mundo laboral hay diferencia. Y lo mismo pasa también con las personas del colectivo LGBT. Una mujer o un varón trans que empieza a expresar su identidad a una edad muy temprana, todas las personas... Yo creo que uno de los rasgos de todo este movimiento tiene que ver con la deshumanización y despersonalización. Dicen, bueno, gay, lesbiana, bisexual, trans, parece que eso lo eligen, no son personas, no tienen el mismo proceso que todas las personas para descubrir quiénes son. Y la verdad es que no, todos tenemos el mismo proceso. Lo que pasa es que algunos en su descubrimiento personal descubren que son heterosexuales o descubren que no son trans, que son cisgénero, y otras personas van a descubrir que son trans, van a descubrir que son gays, lesbianas, bisexuales, personas no binarias. Entonces, en ese tránsito, la sociedad, como de estos temas no se hablaba, no eran visibles, no había derechos, muchas veces cuando las personas expresábamos una orientación sexual o una identidad de género distinta a la expectativa social, aparecía la exclusión del hogar, la exclusión de las escuelas, el acoso y el hostigamiento, la violencia, y eso por supuesto repercutía en la exclusión. Por eso los estados piensan medidas de carácter afirmativo, lo que se llama la discriminación positiva, que son medidas que tienen que ver con pensar que la igualdad no es darle a todos lo mismo, porque eso sería algo más parecido al comunismo, todos con la misma remera, sino darle las herramientas a las personas para que todos podamos decidir qué remera comprarnos. Después veremos si nos queremos comprar la misma remera o no. Esto es lo que pone en tela de juicio el presidente, pero con enorme agresividad. Porque no es que dice, eso es injusto, esas medidas no deberían existir, la sociedad somos todos iguales y no tiene por qué haber privilegios. Claro. Va a un foro internacional a decir, los que reclaman por esas medidas para igualar la cancha son pedófilos, son enfermos, se tienen que curar, tienen que formar familia de acuerdo a lo que yo decido. Entonces, en nombre de la libertad y de un extremo de la libertad, vacían de contenido ese concepto tan hermoso
y lo transforman en algo donde esa libertad implica que te van a imponer de quién te tenés que enamorar, cómo vas a expresar tu identidad, cómo te tenés que vestir, cómo te vas a llamar, cómo va a ser tu familia, cuántos hijos vas a tener. Ahora, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el diputado acá de la ciudad, Ramiro Marra, por ejemplo, plantea que hay que tener 3 hijos. Ese es el mandato, ¿no? Hay un mandato de hacer lo que la sociedad espera. Y en ese discurso, que yo estoy convencido no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad, más allá de que por supuesto en la sociedad hay discriminación y sigue habiendo exclusión, pero está muy lejos, 70-30, te diría, en relación a esta batalla cultural. Por eso yo digo que la batalla cultural que está emprendiendo Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Donald Trump, Giorgia Meloni, Orbán, etcétera, es una batalla perdida porque la sociedad ya avanzó hacia un contexto de mayores libertades. A veces con más entusiasmo, a veces menos, a veces hay avances, a veces hay retrocesos. No es lineal, pero la historia de la humanidad va hacia allí. El mundo no vuelve hacia la esclavitud. Esteban, te Como no interrumpo. vuelve hacia la segregación racial. Te interrumpo justo ahí. Todos por ahí nuestra generación que vivimos la universidad, la facultad, el último año del colegio, con creo que una movida mucho más fuerte desde el Estado de derechos humanos, una agenda más progresista, un poquito más de izquierda, por decirlo de alguna manera. Hoy se rompió de alguna manera, ¿no? ¿Qué autocrítica se hace desde el Partido Socialista, desde las izquierdas, desde el progresismo, para poder analizar hoy la situación en la que estamos y por qué este discurso de odio genera tanta tendencia, tanta viralidad y tanto acompañamiento? Sí, a ver, el discurso tiene un impacto porque viene desde la mayor legitimidad del poder. Es un presidente en uno de sus 2 o 3 discursos más importantes del año, porque la presentación de Davos, más algo del 1 de marzo que abre las sesiones en el Congreso, más seguramente algún otro evento, pero son 2 o 3 eventos en el año donde la atención está puesta ahí. Entonces, desde la legitimidad del poder, se legitiman estas ideas, obviamente van a tener un impacto, que no quiere decir que ese impacto no esté sobre representado en la sociedad. O sea, vos hoy tenés canales que en cadena nacional tienen hasta 5 o 6 panelistas que en general son streamers del gobierno, diputados oficialistas, funcionarios, hablando barbaridades y diciendo cualquier cosa en simultáneo. Entonces, hay una sobrerepresentación de ese discurso. No representa la realidad, pero genera mucha angustia, mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha preocupación. Por eso nuestra comunidad rápidamente se organizó. En 48 horas había una asamblea, en una semana hay una marcha en más de 20 ciudades del país. Algo que no hizo ningún otro movimiento social en Argentina, ni el movimiento de trabajadores y trabajadoras, ni los partidos políticos, ni el movimiento de derechos humanos. Ahora, ¿qué autocrítica tenemos que hacer? Yo creo que tendríamos que en algún caso, primero, obviamente el Partido Socialista no fue parte de los últimos procesos de gobiernos nacionales, ni de Cristina, ni de Macri, ni de Alberto, por lo tanto es relativa nuestra responsabilidad. Nosotros en los espacios en los que fuimos gobierno, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y desde nuestro rol en la Cámara de Diputados hemos sostenido determinados principios con mucha coherencia y creo que lo hemos hecho con mucha seriedad. Creo que sí hubo una actitud de parte de algunos gobiernos, sobre todo el último gobierno, el de Alberto Fernández, donde un sector de la política intentó partidizar estas causas que son causas colectivas, que son logros colectivos. O sea, la ley de matrimonio igualitario, cada partido jugó su rol, algunos más relevantes que otros por el nivel de representación, pero es una conquista de la sociedad. En la sociedad ya estaba, nuestras parejas ya existían, nuestras familias ya existían y logramos encontrar el cauce a través de las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con muchos partidos políticos para llevar ese debate al Congreso y lograr la aprobación de las leyes, matrimonio, identidad de género, etc. Pero creo que hubo algún intento de apropiación, entendiendo que era una agenda positiva. Hoy más del 70% de la sociedad apoya esta agenda, incluso mucha gente que lo votó a Javier Milei. Y en ese intento de apropiación, de decir, bueno, esta es mi causa, o esta causa es de este partido, ni siquiera de este partido, de un fragmento de este partido, porque hubo mucho sectarismo también hacia el interior del partido de gobierno, del peronismo, de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, se pierde legitimidad, porque una causa cuando deja de ser colectiva y pasa a ser partidaria, pasa al barro del debate político. Entonces yo soy antikirchnerista. Hoy hay gente que dice no voy a la marcha del sábado porque yo no me voy a plegar a una marcha kirchnerista.
Y la marcha del sábado no es una marcha kirchnerista, es una marcha de la sociedad democrática y de la sociedad civil no organizada, porque no están ni siquiera las organizaciones LGBT detrás. Ahora las organizaciones vamos a participar, pero surgió espontáneamente de una asamblea. Otro tema de la autocrítica fue que las políticas no fueron buenas. Yo fui miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres como extrapartidario, ad honorem y como referente del colectivo. Y al año renuncié, junto con mi compañera Marcela Romero del colectivo trans, porque la política era malísima. No tenía territorio, no llegaba al territorio. Usaron el ministerio para nombrar 1000 cargos políticos, que hoy no están más obviamente porque le dimos en bandeja la excusa al gobierno nuevo para decir, no es el ministerio, son las políticas lo que nos sirve, cerralo. Y deslegitimamos una política que es muy necesaria. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Yeah. Defender una causa no te da carta blanca para hacer cualquier cosa y para acomodar a 3 amigos o 5 del partido. Hay que hacer las cosas bien. Y otra autocrítica más de general a nivel de movimiento, me parece que en algún punto un poquito endulzados nosotros por el sentir de que había una hegemonía en el consenso social de apoyo a los temas, desde algún sector del movimiento se intentó silenciar a la voz crítica. Y una sociedad es pluralidad y es debate. Y nosotros en cada debate no tenemos que ver un riesgo de que alguien nos va a generar un discurso X, sino que tenemos que ver una oportunidad en un debate. Yo quiero que Laje y Márquez hable, y que el presidente hable, y que Lila Lemoine hable. Quiero tener la posibilidad de contestarles. Quiero tener la posibilidad de debatir. Cuando Laje dice que nosotros somos enfermos, quiero debatir con Laje. Cuando Lila Lemoine dice que el colectivo LGBT es un lobby que promueve y defiende la pedofilia, quiero debatir con Lila Lemoine y lo voy a hacer seguramente en la legislatura, en el Congreso. Cuando Milei dice que todos los gays son pedófilos, o Nicolás Márquez admite querer tener relaciones sexuales con una nena de 8 años y tergiversa el concepto de autopercepción, que fue tan importante para la identidad trans, y que no tiene nada que ver con autopercibirse burro, elefante o de 8 años, es autopercepción de género. Y bueno, yo también quiero debatir ahí con Márquez para que quede en evidencia que finalmente los que promueven todas estas ideas que vienen de la falta de educación, básicamente, y de la falta de educación sexual integral y del odio que tienen hacia todo lo diferente y de lo intolerantes que son con lo diferente, bueno, también lo quiero debatir. Diputado, bueno, Esteban Agustín te habla acá. Muchas gracias primero por estos minutos, por este rato. Pensaba, bueno, ahí hiciste un análisis exhaustivo y la verdad que bastante exacto en cuanto el tema de los medios de comunicación y la política además. Yo te quiero llevar a los jóvenes también, porque el mismo discurso no es que ha cambiado, ha aparecido esta nueva generación por ahí con, no sé, por ahí de tu lado puedes decir discursos de odio, sobre todo si escuchamos al presidente en Davos y demás, pero saquemos la política, los medios también, y preguntarte a vos esa preocupación, esa percepción, sobre todo en los jóvenes, hablando también de relacionar, no te digo a la comunidad en sí, pero muchos discursos, relatos que hubieron en los últimos tiempos de un tinte más progre. Podemos debatir, por supuesto, necesarios o no, seguro que sí, pero con esto relacionado con la cultura de la cancelación también, ¿no? Algo diste a entender recién, sí, claro. Pero me imagino tu percepción y preocupación pensando a futuro, sobre todo en los jóvenes que también empiezan a naturalizar. Cuando hablo de jóvenes, por supuesto, no estoy generalizando, estoy diciendo todo, pero ha habido en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 4 años, después del 2020, esto de, pero ya la cultura de la cancelación como de otras generaciones, ¿no? Yo por ahí estoy llegando más a los 40, podía decir, antes era distinto, podíamos hablar, pero hay jóvenes que ahora se agarran de eso también y están en esa línea, ¿no? Te pregunto a vos, mirando a futuro, pues los jóvenes marcan un poco la cancha también, digo, ¿cuál es la percepción que tenés en referencia a esto? 2 cosas. Primero, nosotros vemos algunos referentes jóvenes hoy defendiendo estas ideas, básicamente son saltimbanquis de la política. Digo, Francis Capera de la Cámpora, hace 2 años, y ahora es hipermileísta. Ramiro Marra era de la Cámpora y tiene la remera de la B de la Victoria, hacia la B. Son gente que busca el espacio político y cómo colarse. Este chico Marco Palazzo hace 2 años decía que no había que, el nene nazi, el periodista nazi, hace 2 años decía que no había que ir a Qatar al Mundial porque era homofóbico Qatar. Y ahora resulta que somos enfermos y degenerados. Entonces,
hay un uso bastante pícaro, si se quiere, por así decirlo, del dispositivo del gobierno de mostrar algunas de estas caras, intentando instalar que la mayoría de los jóvenes compraron la batalla cultural de Javier Milei. Y te puedo asegurar que la mayoría de los jóvenes no compraron la batalla cultural de Javier Milei. Milei es un personaje excéntrico, es un personaje que se presenta como una celebrity más que como una persona de la política. Llegó desde la televisión, desde TikTok, desde los medios, grita, es estruendoso, es llamativo. Obvio, llama la atención en los públicos jóvenes y en eso fueron muy inteligentes en construir el personaje. Ahora, cuando vos rascas un poco, hay una contradicción y un choque muy importante. Por eso yo creo que este enfrentamiento le va a pasar factura a Javier Milei en muchos de sus votantes, que se encuentran ante una realidad y un discurso que no tiene nada que ver con lo que sienten. Ahora, nosotros también tenemos que poder hablar con esos jóvenes, Claro. dar los debates y tratar de explicar que en la sociedad, en el marco de la diversidad, nadie cancela a nadie. Hay casos extremos, por supuesto, hay cuestiones vinculadas al negacionismo, que hay que analizarlas y trabajarlas, pero nosotros lo que tenemos que apostar es una acción pedagógica y educativa de la sociedad. Porque nosotros, cancelando a mucha de la gente que niega los delitos de lesa humanidad, reivindica la dictadura, que siempre estuvo ahí, Victoria Villarruel era abogada de Videla, no la veíamos en la televisión y un día llegó a la Cámara de Diputados y hoy es vicepresidenta. Entonces, esa realidad no deja de existir porque nosotros no la escuchemos. Lo que impacta para que deje de existir o lo que opera para que deje de existir es la educación y la acción pedagógica. Y que mucha gente que quizá compra estos discursos por desconocimiento, por ignorancia, etcétera, le podamos explicar. Cuando el presidente dice, todos los gays son pedófilos y de hecho es lo que interpretó la sociedad, por más de que ahora lo quiere explicar el presidente, porque no era esta movilización y este debate público, y hace 48 horas en cadena nacional gente cercana al gobierno explicando que Milei no dijo lo que dijo. Cuando tenés que explicar mucho y aclarar mucho es porque te la mandaste. Ahora, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para espacios como este, hablarle a los jóvenes y decirle, mirá, ¿vos realmente pensás que la homosexualidad es pedofilia? ¿Vos realmente pensás que por ver una película de Disney te vas a hacer gay o trans? ¿Vos pensás que en la escuela, como decía Trump, te mandan cambiado? ¿Vas a una escuela y si hay eso y volvés trans o volvés gay? ¿O crees que ese amigo tuyo gay, o ese amigo varón trans, o esa amiga trans, o esa amiga no binaria, en realidad en ese entorno de confianza, de acompañamiento y de afecto, hoy pudo vivir su vida libremente y es tu amigo y no pasa nada, o es tu amiga y no pasa nada? Claro. Rodeado de casos de gente cercana, muy amiga, no tan cercana, también por el activismo uno conoce casos de chicos y chicas trans, no binarias, adolescentes, haciendo su proceso de transición, acompañados por sus familias, incorporados en las escuelas, yendo a los clubes a hacer deporte, haciendo tareas extracurriculares, como cualquier otro pibe, que es lo que debería hacer. Nosotros estamos frente a la primera generación de papás y mamás que masivamente, a diferencia de lo que pasaba en otras generaciones, están acompañando esos procesos de transición de sus hijos. Ahora, el presidente les dice desde Davos que los va a juzgar como por los peores crímenes de la humanidad. O sea, te compara con el holocausto, el genocidio. Bueno, un poco mucho, Javier Milei. La verdad que eso genera mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucha angustia. Y bueno, nuestro colectivo, que está acostumbrado a dar peleas, esa angustia, esa preocupación, ese miedo lo transforma en una marcha que va a ser muy masiva el sábado a las 4 de la tarde en un montón de ciudades del país y que va a ser un primer, no sé si la primera, porque las marchas universitarias también tuvieron un impacto fuerte, y no digo que esto tenga impacto en términos electorales, va a tener impacto en términos de mostrarle a Javier Milei que la sociedad lo llamó para que ordene la economía, para que intente devolverle una perspectiva al país hacia futuro. Ahora, esta perspectiva de futuro no es sin una sociedad tolerante y nadie compró el programa Ultra que nos propone. Esteban, en la misma línea en lo que estás diciendo, me presento, Matías Jardín de Datasa. ¿Qué haces, Matías? Me parece que estás haciendo un análisis, desde mi perspectiva al menos, muy correcto de todo el discurso de Milei.
Quisiera que te detengas en el mismo punto en el que me detuve yo, porque lo que más me alarmó cuando escuchaba era que él hacía referencia constante y un hincapié muy preciso en los datos, y que yo estoy dando datos, no son opiniones, ¿sí? Cuando en pocas palabras, en todo el discurso no dio un dato, hizo referencia a un solo caso aislado en Estados Unidos que no es aplicable, no es referencial para lo que estaba diciendo. Entonces quisiera que me digas vos cuál es la importancia realmente de los datos, ¿sí? En este tipo de ámbitos, en este tipo de discursos, y lo que representa también dentro de los discursos de odio que estamos hablando. Matías, el presidente es un mentiroso consuetudinario. ¿Se acuerdan ustedes cuando mostró el celular en lo de Fantino y dijo, tengo 30.000 millones de dólares para salir del cepo? ¿Alguien los vio? Entonces, así se construye la falacia. Se le da carácter de verosimilitud, de veracidad. Entonces dice, datos contundentes han demostrado. Sí. Y lo digo de una manera, yo mañana voy a un canal y digo, hay estadísticas concretas y evidencia que demuestran que los libertarios son todos tarados. Claro. Y lo digo con convicción. Entonces, hay un manejo, no existen los datos. Porque si vamos a los datos, el presidente podría haber dicho los cientos de casos de abuso en la Iglesia Católica. Y entonces yo puedo decir, y en su versión más extrema, que es la de hacerse cura, el catolicismo es pedofilia. Y construyo la idea, ahora ahí sí construyo con datos, porque hay miles de casos de abuso denunciados y juzgados, y muchos encubiertos también, de pedofilia en la Iglesia. Pero no dijo eso el presidente. Podría tomar los datos de los femicidios, que una mujer muere cada 20 horas, y puedo decir, y es verdad, que el machismo en su versión más extrema mata. Esa es una verdad basada en un dato concreto, una evidencia, que es que cada 20 horas en Argentina, en lo que va del año, una mujer murió a manos de su pareja por violencia machista. Ahora, él aprovecha para usar un dato que es falso sobre un caso real, pero lo extrapola para decir, 2 gays que abrazaban la agenda LGBT. Quiere decir que iban a las marchas del orgullo. Ojo, los gays que van a la marcha del orgullo. Y tengo datos, porque estos iban, Tengo una foto que están las banderitas. Y ellos abusaron de sus hijos y los filmaban. Y condenados por 100 años. Entonces su forma más extrema, es decir, todos los gays que van a la marcha del orgullo y se ponen la banderita, abusan de los niños, son pedófilos. Así construye la mentira el presidente sobre un caso y elige no construirlo sobre los abusos en la Iglesia Católica, que en su mayoría también son heterosexuales, como los abusos intrafamiliares y como tantas formas de la violencia. Entonces, creo que es importante, lo que decís, Matías, de anclarnos nosotros en los datos. Claro. Tenemos que salir a buscar más datos y dar más el debate. Por eso, digo, el presidente, el mecanismo del presidente, no con esto, con todo, ha sido el miedo. Los gobernadores tienen miedo porque te carpetea, te corta fondo, no te paga la deuda, no sé qué cosa. El otro tiene miedo porque tal cosa. Bueno, a ver, los acuso, se van a esconder, van a tener vergüenza de salir a la calle porque les dije que son pedófilos. Mentira, vamos a salir a la calle y vamos a estar más en la calle, y ahí es que se les desarma a ellos el mecanismo, porque en cuanto salimos a la calle, la gente dice, mira, hoy vi una foto que están usando en las redes para manipular este tema, que dicen que las marchas del orgullo gay o LGBTIQ+, son todos tipos desnudos que muestran el pito. Entonces ponen una foto de un evento nudista en Canadá y tapan los penes con banderitas del orgullo digitales. Pero no hay ninguna bandera del orgullo, o sea, no es una marcha LGBT. Claro, no es una... Pero ellos le ponen el condimento LGBT. Entonces hay un papá con una nena caminando ahí, en el marco de una marcha o demostración nudista, autorizada en el marco de la ley de ese país, donde ese papá con esa nena fueron a la marcha nudista, y le ponen la banderita LGBT y dice, todos los gays son pedófilos, y la marcha del orgullo muestran el pito. Entonces, bueno, nosotros tenemos que dar el debate, porque si no, queda la versión de ellos como la verdad revelada, y es lo que va a pasar el sábado.
en las épocas donde todo se transgiversa, también existen las redes y demás. Bueno, ya sobre el final, diputado, ya nuevamente gracias, pero también hablar, antes por ahí criticábamos que había una formación de un relato y bueno, pero ahí también recae el tema de no subestimar a la gente. Y yo digo, no toda la gente que consume esto va a pensar eso de las marchas Total. y demás, pero también pienso, no sé, ahora, y esto le pregunto, haciendo nuevamente futurismo, ahora el piso que da para legislativa, Milei es un 40%, tenía... Él dice que más que de 50. Después, claro, ya lo que él dice, los relatos, la forma que estás tocando también, pero digo, se habla en encuestas también de una imagen positiva al Ejecutivo de 50 puntos, pero vos también dabas alusión a algo que pasó en su momento. Todo se cae a la larga después, ciertos relatos o discursos y demás. ¿Vos creés que esto es cuestión de tiempo, que va a ser insostenible? Más allá del aspecto económico, también podemos debatir si es bueno o no. Digo, ¿vos decís que ese piso va a mermar en algún momento? ¿Que esto va a empezar a caerse de alguna manera? Milei, como todos los otros presidentes de este país, va a ser una circunstancia. La historia del país se escribe en un proceso mucho más largo. Por supuesto, esta circunstancia dolorosa puede durar 4 años, puede durar 8 años. Tiene síntomas de agotamiento, tiene dificultades para mostrar éxitos económicos más allá del éxito económico, entre comillas, de la inflación. Se choca con un relato que quizá cuaja en otros países de la región, porque Agustín Laje y Nicolás Márquez, que nosotros acá los estamos conociendo ahora, son muy famosos en Centroamérica, Perú, Colombia, en otros países que tienen otra conformación de la sociedad. Nosotros somos una sociedad con un poco más de, por nuestra historia, la dictadura, la salida de la dictadura con los juicios y todo lo que tuvo que ver con la recuperación de la memoria. Por eso también fuimos el primer país de Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, porque somos una sociedad que tiene mayor arraigo en el tema de derechos humanos. Bueno, aparecerán estos discursos, harán algo de mella, podrá ganar el presidente de elección de medio término. No va a ser una elección donde el presidente reviente las de bancas, sino que mayormente va a reemplazar bancas de aliados por bancas propias en detrimento del radicalismo y de la libertad avanza. Pero bueno, vamos a un proceso donde si la economía se mantiene como hasta ahora, posiblemente le vaya bien al presidente. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir una alternativa distinta, una alternativa que mire al futuro. Lo que no puede hacer de una alternativa es mirar al pasado, que es lo que intenta hacer Milei. Por un decreto de Trump, por una declaración de Milei, no va a volver la esclavitud, ni nosotros vamos a volver al closet, ni la gente va a dejar de transicionar, ni va a dejar de sentir el amor como lo sienta, formar la familia que quiera formar, o expresar su identidad de género como quiera expresarla. Será más hostil el ambiente, habrá más debates públicos, pero las sociedades van al futuro. Entonces nosotros tenemos que pensar qué relato y qué narrativa construimos para invitar a la sociedad a un modelo en el cual conciliemos el desarrollo económico y el progreso económico con la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Creo que es posible, quizá no sea en esta elección parlamentaria, ojalá sí. Y bueno, también hay un montón de factores de la geopolítica, decisiones que se toman en otros países. Es muy complejo el análisis, pero nosotros tenemos que seguir dando el debate, seguir apostando a una sociedad abierta, diversa y tolerante, que creo que es lo que es la mayoría de la sociedad argentina, y pensar en la construcción de esa alternativa de futuro, que tiene que ser un país con desarrollo y con igualdad. Perfecto, diputado. Si quiere invitar todos a la marcha y desde ya nuevamente, como decíamos, agradecerles. Hablaremos después a ver la marcha, cómo fue el movimiento en general en todo el país. Sábado a las 16 en todo el país. Busquen en sus lugares. En Buenos Aires va del Congreso a la Casa Rosada, pero bueno, sé que en muchos creo que en la Plaza 9 de Julio, acá en Salta. Asamblea, así que después que cada uno busque localmente en su ciudad, que en más de 20 ciudades del país va a haber marchas y movilización. Muchísimas gracias, Esteban. Que tenga un buen día. Gracias.